Ahora tratemos sobre las formas que tenemos de clasificar el dolor, porque tenemos varios sistemas de clasificación que no son mutuamente excluyentes y que a veces pueden resultar incluso confusos. Vamos a hablar de cómo se clasifica el dolor por su temporalidad, en agudo y crónico, por su localización, dependiendo de qué es lo que le duele a la persona, al paciente, por su fisiopatología, que yo creo que es una de las clasificaciones más importantes y más útiles clínicamente, por su intensidad en leve, moderado y severo, y por su etiología, es decir, qué es lo que lo produce, cuál es la enfermedad que está detrás de este dolor. Bueno, hablemos brevemente sobre el dolor por su temporalidad, porque es algo que de hecho ha resultado en mucho debate, esta división entre dolor agudo y dolor crónico. La definición clásica nos dice que el dolor crónico ya no es un síntoma, ya es una enfermedad, y que es un dolor que debe de durar más de 3 meses o más allá de la duración necesaria para la curación normal de los tejidos después de un evento doloroso agudo. El punto de los 3 meses es el más utilizado en realidad, pero aquí viene siempre el mismo debate. ¿Qué pasa si el paciente tiene 2 meses y 15 días con dolor? ¿Eso no es dolor crónico? ¿O qué pasa si el paciente tiene 1 mes con dolor, pero sabemos nosotros que fisiopatológicamente ese dolor va a cronificar? ¿Habría que tratarse como un dolor agudo? Y entonces la situación es que el dolor crónico, más allá de 3 meses, es útil como clasificación, pero solamente epidemiológicamente. Es útil para cuando, por ejemplo, hacemos grandes encuestas o queremos saber cuál es la prevalencia o la incidencia de dolor crónico en una población. Y entonces, preguntamos, porque es muy fácil, ¿llevas más de 3 meses o no llevas más de 3 meses? Y eso nos permite saber, más o menos cuánto es el dolor o cuántas son las personas con dolor crónico en una población. Por otro lado, está este otro matiz donde, o más allá de la duración necesaria para la curación normal de los tejidos después de un evento doloroso, es un problema, porque tendríamos que saber cuál es la duración necesaria para la curación normal de los tejidos en cualquier evento doloroso. ¿Qué pasa si la persona tuvo una fractura? ¿Qué pasa si la persona tuvo una avulsión? ¿Qué pasa si la persona tuvo un traumatismo complejo? Y eso es imposible. Entonces vamos a utilizar esta clasificación por la temporalidad, porque es útil y porque se utiliza y porque todo el mundo la conoce, pero siempre con cuidado de que sepamos que no es una clasificación perfecta y que particularmente podemos cometer algunas imprecisiones con esta clasificación. A su vez, el dolor crónico se puede dividir en primario o secundario. Los dolores primarios son aquellos que en sí misma la patología dolorosa es el problema. Es el caso, por ejemplo, de la migraña, es el caso, por ejemplo, de la fibromialgia, que no hay algo que esté produciendo o alguna otra cosa que esté produciendo este dolor crónico, sino la patología dolorosa en sí misma. Mientras que los dolores secundarios, por ejemplo, pensemos en una cefalea secundaria a un tumor cerebral, ahí es secundaria al tumor cerebral, es decir, no es un evento primario, no es que el problema de base sea el dolor, el problema de base es que uno tiene un tumor, pero la situación es que uno lo refleja como dolor, como un dolor crónico que dura más de 3 meses. Vamos a ver en las siguientes clases estas distinciones entre dolor primario y dolor secundario, y vamos a visualizar que de hecho es muy importante hacer un buen análisis de si el dolor es primario o secundario, porque de eso va a depender muchas veces el tratamiento. Pero definitivamente la clasificación que considero más útil clínicamente y que considero más precisa es la clasificación fisiopatológica, que también nos da los fenotipos del dolor. Esta clasificación fisiopatológica la podemos dividir en dolores de tipo nociceptivo, en dolores de tipo neuropático y en dolores de tipo nociplástico. Y de hecho vamos a tener una sección, un módulo explícitamente diseñado para evaluar con mucha precisión estos 3 tipos de dolor. Y recientemente se ha hablado sobre una condición que le llaman dolor mixto. Y el dolor mixto es aquel que tiene componentes de distintos fenotipos del dolor.
Y pues esta forma de clasificar al dolor como dolor mixto también es útil porque nos va a ayudar como clínicos a decir, ok, el paciente tiene un componente nociceptivo, el paciente tiene un componente neuropático, y si tiene los dos componentes, pues obviamente no lo voy a tratar de la misma manera que si solamente tiene uno de los componentes. Yo creo que ese es el gran valor del término dolor mixto, y en unas cuantas diapositivas vamos a hablar un poco más de ello. Adentrémonos a qué son estos distintos fenotipos de dolor, y después en próximos vídeos vamos a ver con mucho más detalle esto. El dolor nociceptivo. ¿Cuál es la definición de dolor nociceptivo? Es un dolor que surge de un daño real o potencial en el tejido no neuronal. Es decir, estamos hablando de la piel, estamos hablando de los músculos, estamos hablando de los huesos. En todos ellos hay nociceptores. También en próximos vídeos vamos a ver qué son estos nociceptores y cómo se activan y cómo se modulan, y van toda la parte fisiopatológica del dolor periférico. En el dolor nociceptivo van a pasar los 4 procesos sensitivos. La transducción de señales. Esto se refiere a transducir, a cambiar una señal. Por ejemplo, aquí esta persona que le están quitando la piedra de la locura, según lo que decían en ese entonces. Pero bueno, aquí tiene un corte, entonces es transducir el daño mecánico a potenciales de acción, transmitir esos potenciales de acción aquí a través del nervio trigémino, modular estos potenciales de acción a nivel del tronco encefálico y percibir propiamente todo esto a nivel del encéfalo. Es decir, pasan los 4 procesos sensitivos: transducción, transmisión, modulación y percepción en el dolor nociceptivo. Parece lógico, pero en realidad los otros tipos de dolor no van a tener esto, y esto es una distinción importante. Es importante reconocer que el dolor nociceptivo se mantiene mientras existe una lesión. O sea, mientras una persona está machucando, pues sí tiene dolor. Mientras una persona está teniendo un corte en su pie, tiene dolor. Mientras una persona tiene una fractura, tiene dolor. Es decir, el dolor nociceptivo de hecho no es malo. El dolor nociceptivo tiene una función de advertencia sobre un daño tisular inminente o real. Es esencial para mantener la integridad del cuerpo. Es esencial para decirle al cuerpo: oye, sabes que esto no está bien, y por lo tanto tienes que buscar estar pisando menos con tu pie porque te está doliendo, no machucarte, no poner tu mano sobre algo caliente, porque básicamente el dolor nociceptivo es una señal de alarma. Tan es una señal de alarma que aquí podemos ver una persona que no tenía la capacidad de percibir este dolor de tipo nociceptivo. Es una paciente que tiene una condición extraña que se llama insensibilidad congénita al dolor. Básicamente nació sin la capacidad de percibir el dolor nociceptivo, y pues fíjense nada más los daños que tiene. En algún momento tuvo una lesión en la nariz y por lo tanto, pero no se cuidó, como le dolía, pero pues ella no sentía el dolor, y entonces pues no se cuidó esta lesión de la nariz y eventualmente perdió el cartílago nasal. O fíjense en los ojos, cómo tiene estas opacidades. Estas opacidades son lesiones corneales de que abrió sus ojos mientras estaba dormida, no los cerró porque no tenía esta sensación de dolor en la córnea que pues le obligaba a cerrar los ojos, y eventualmente se le ulceraron estas lesiones. Entonces pues la paciente es ciega de uno de los ojos. Noten también la ausencia de labios. ¿A qué se debe la ausencia de labios? ¿No? ¿Qué es lo que hace que cuando uno es bebé se esté lamiendo los labios y de repente deje de lamérselos? Pues que le empieza a doler. Pero ¿qué pasa si no tienes dolor? ¿Qué pasa si no percibes ese dolor y entonces tú te sigues lamiendo? Pues eventualmente pues lo que hizo fue romperse, fue destruirse los labios, y entonces por eso es que vemos que los labios son tan delgados. Noten la cavidad oral. Igual perdió varias piezas dentarias por lo mismo, pues porque ¿qué es lo que hace? Que no muerdas demasiado fuerte algún objeto duro, o que pares de comer cuando se te cruza un hueso ahí dentro de lo que estás comiendo. Pues es lo mismo, es el dolor. Y noten quizá todavía más tétrico que se avulsionó la lengua. Se estuvo mordiendo la lengua, pues porque de bebé, de chiquito, pues ¿qué es lo que hace que no te comas la lengua? Finalmente es ahí un pedazo de carne que tienes en la boca. Pues lo que hace que no te comas la lengua es justamente que si la empiezas a morder, pues te duele, y entonces dices, ok, no, esto no está bien.
Pero la persona siguió y siguió y siguió y pues eventualmente perdió ahí una buena parte de la lengua. Y no se diga pues las lesiones periféricas, pues finalmente es el dolor el que dice quita la mano de ahí porque te está produciendo daño, y pues aquí ya la persona perdió varios dedos de la mano y varios dedos de los pies. Es decir, en otras palabras, y digo para quedar bien claro, el dolor nociceptivo es un dolor fisiológico, es un dolor importante y en principio no es el dolor que queremos quitar, no es el dolor que consideramos una patología, es un dolor que tiene una valencia positiva, al menos durante un momento, al menos cuando es fisiológico este dolor. Hay un tipo de dolor nociceptivo, es una división del dolor nociceptivo que se llama dolor inflamatorio. Y el dolor inflamatorio es causado por la actividad del sistema inmunitario, ya sea porque se lesiona un tejido o porque se infecta este tejido, pero el punto es que el sistema inmune empieza a liberar factores proinflamatorios, eso activa más al sistema inmune, que a su vez libera más factores proinflamatorios, y eventualmente la inflamación tiene un componente o tiene un papel fundamental en la curación de los tejidos, en la protección de las infecciones, en exterminar las infecciones propiamente, pero esto también va a producir dolor. Entonces el dolor nociceptivo inflamatorio de nuevo es un dolor adaptativo, es un dolor protector, ayuda a la curación de las personas al desalentar el movimiento. Si te duele mucho el tobillo porque está todo inflamado porque te golpearon, pues lo que necesitas es no mover ese tobillo. Y por lo tanto la inflamación que te está provocando este dolor pues no va a remitir mientras esté lesionado el tejido, y eso va a hacer que muevas menos el tobillo y que te cures más rápido. El dolor nociceptivo de tipo inflamatorio normalmente desaparece tras la resolución de la lesión y se acaba el dolor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos patologías que no permiten que lleguemos a eso, a la resolución de la lesión? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta persona que tiene gota y claramente estos cristales se le están almacenando ahí en sus articulaciones y por eso tiene ahí el monstruito que le está produciendo dolor? Bueno, pues esta persona propiamente pues no va a remitir ese dolor mientras sigan ahí los cristales. ¿O qué pasa con una persona que tiene artritis reumatoide? Mientras hay este ataque del sistema inflamatorio no va a resolver este dolor. Y entonces aquí tenemos un problema, porque es un dolor propiamente que tenemos que tratar, pero tenemos que tratar a través de los procesos inflamatorios para reducir los procesos inflamatorios y que propiamente eso disminuya el dolor. Entonces, dolor nociceptivo de tipo inflamatorio. Pero no deja de ser nociceptivo en el sentido de que pasan todos los eventos que pasan con el dolor nociceptivo general. Pasa la transducción, la transmisión, la modulación, la percepción, todos los 4 procesos sensitivos ocurren. Y después tenemos 2 tipos más de dolor. Son 2 tipos de dolor que en conjunto podríamos denominar dolores patológicos. Y se denominan dolores patológicos porque son dolores que no son funcionales, no son adaptativos, no son dolores de los cuales estemos ganando algo. Es el dolor neuropático y el dolor nociplástico. Estos dolores son o producto de lesiones del sistema somatosensorial o simplemente la causa es desconocida o no es proporcional el dolor que presentan los individuos respecto a la lesión que estamos observando. Algo que es bien importante es que los dolores patológicos no siguen los 4 procesos sensitivos, no siguen este proceso de transducción, transmisión, modulación y percepción. Puede ser que sigan a algunos de estos procesos, pero no todos. Y algo también importante es que no se requiere de estímulos nocivos, nociceptivos, para producir estos tipos de dolor. Vamos a entenderlos en las siguientes diapositivas. Vamos a iniciar con un dolor que es muy difícil de tratar, que es un dolor que disminuye mucho la calidad de vida, que es el dolor nociplástico. Fundamentalmente en el dolor nociplástico lo que ocurre es que hay una alteración en la nocicepción, a pesar de que no hay pruebas claras de que existe un daño real, un daño tisular que provoque la activación de nociceptores, y tampoco hay pruebas de que haya un componente neuropático. Es decir, buscas y buscas y buscas y no encuentras cuál es la causa del dolor.
¿Cuáles son estos tipos de dolor? Que son dolores clásicos, son dolores de pacientes que van y visitan a 1 y 1000 médicos y no encuentran una cura. Pues son, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, la cefalea tensional, los trastornos temporomandibulares y la cistitis intersticial, entre otros. Vamos a ver en próximos módulos del curso varias de estas patologías y qué es lo que se tiene que hacer para tratar y manejar estas patologías, pero en este momento cabe destacar que este tipo de dolor pues no encuentras una prueba clara. O sea, tú analizas al paciente con fibromialgia y si bien puede tener algunos cambios inflamatorios en el tejido muscular o puede tener algo de hiperactividad en algunas regiones del cerebro, la realidad es que no alcanza para justificar el nivel de dolor que padecen los pacientes. Pero aquí habría que considerar, ¿eso quiere decir que el paciente está fingiendo su dolor? La respuesta clara, concisa y total es no, no necesariamente está fingiendo el dolor. El paciente, o sea, lo está sufriendo y por lo tanto nosotros como profesionales, pues lo que tenemos que buscar es la resolución de este dolor o el mitigamiento de este dolor. Pasamos ahora al dolor neuropático. El dolor neuropático es un poco más sencillo que el dolor nociplástico porque aquí, bueno, la persona tiene una lesión en el sistema somatosensorial. De hecho, ese es el concepto básico del dolor neuropático, dolor producido por una lesión y o enfermedad del sistema somatosensorial. Es un dolor muy difícil de tratar. Es un dolor que se torna crónico, que tiene una mala respuesta al tratamiento en general. Se suele acompañar de depresión, ansiedad y problemas del sueño, por lo tanto disminuye más la calidad de vida que otros tipos de dolor. Y las personas con dolor neuropático tienen muchos problemas para que los médicos les den los fármacos adecuados. Esto es un problema que claro que no es un problema aquí en este curso, digo, porque todos ustedes están interesados en el dolor y finalmente pues quiere decir que ya tienen algo de conocimiento o mucho conocimiento en dolor, pero la situación es que a nivel mundial mucha gente no trata bien el dolor neuropático. Lo trata como si fuera un dolor nociceptivo, como si fuera un dolor inflamatorio, como si fuera un dolor nociplástico, incluso en algunas ocasiones, pero no lo tratan con los fármacos pertinentes. Vamos a hablar mucho sobre la farmacología del dolor neuropático en próximos vídeos. Solamente recuerden que estos son vídeos introductorios. ¿Y cómo presentan clínicamente estos pacientes el dolor neuropático? Con sensaciones importantes de ardor, de opresión, de presión, de descargas eléctricas, dolores punzantes, sensaciones extrañas, disestesias, es decir, como malestar que no es dolor propiamente, pero que les produce ahí un malestar importante. Y uno de los grandes problemas es que este dolor neuropático puede ser tanto a nivel periférico, es decir, de los nervios periféricos, como a nivel central, lesiones en médula espinal, en tálamo, en corteza cerebral, en sustancia blanca, pueden producir dolores neuropáticos muy difíciles de tratar. Bueno, pues esta es la clasificación por los fenotipos del dolor. Vamos a hablar sobre más clasificaciones en el siguiente vídeo.